factores y actores en la búsqueda de la formación de un ciudadano que contribuya activamente en la sociedad. En este proyecto, los alumnos y las alumnas tienen una responsabilidad muy importante para hacer de esta escuela un espacio digno y armonioso de vanguardia en la educación de las personas ciegas. Para ello, les invito a sumar esfuerzos para que cada uno aporte a los propósitos que ahora nos planteamos. Lograr este proyecto educativo es hacer viables los planteamientos más actuales representados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual se ha adherido México, y donde se señala el derecho de todas las personas a recibir una educación de acuerdo a las necesidades que plantean los retos de la atención a la diversidad y la discapacidad como parte de ella. En este sentido, los señalamientos relevantes recuperan la necesidad de enfatizar la formación para la vida y el trabajo, que tiene como propósito ofrecer diferentes opciones orientadas a enriquecer y desarrollar conocimientos, experiencias y habilidades, es decir, la adquisición de competencias de las personas jóvenes y adultas, así como los valores y las actitudes que permitan mejorar su vida personal, familiar, social y laboral, como lo representa la carrera de técnico en masoterapia, que es una de las áreas que permiten impulsionar hacia el mundo del trabajo, siendo los profesionales egresados de esta escuela reconocidos y muy bien valorados por la sociedad. Sin duda, ampliar las oportunidades y diversificar la formación para las personas ciegas es un reto que demanda de manera prioritaria la conjunción de acciones y esfuerzos en la escuela y con otras instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Por todo ello, les reitero mi agradecimiento a todos los presentes y los invito a coordinar los esfuerzos para este gran proyecto que no solo representa la educación de las personas ciegas del Distrito Federal, sino que involucra también la atención a las personas con discapacidad visual de todo el país. Enhorabuena por esta celebración, muchas felicidades. La situación de la discapacidad en nuestro país ha sufrido cambios, los cuales han obedecido a los avances a nivel nacional y mundial. En representación de la ingeniera Miriam Arabián Coutolet, secretaria técnica del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, se encuentra el licenciado Ernesto Rojas Barrientos, director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, de la Secretaría de Salud. Nos hablará sobre los derechos de las personas con discapacidad visual. El licenciado Ernesto Rojas Barrientos fue estudiante de la Escuela Nacional para Ciegos Ignacio Trigueros en el área de rehabilitación de 1979 a 1981. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1985 a 1990. Tiene diplomado en Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México. Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México. Profesionalización de las OSC por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Es fundador, miembro y participante de diversas asociaciones de y para personas con discapacidad desde 1982 a la fecha. Del Grupo Valentín AUN-AC, del Centro Mexicano de Investigación Hidrológica AC, de la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, Movilidad Internacional México, Libre Acceso AC, Grupo por una Sociedad Incluyente, Asociación para los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras IAP, servidor público en diversas dependencias dentro de programas en beneficio de personas con discapacidad. Desde 1996 a la fecha. Jefe del Departamento de Estadística sobre Personas con Discapacidad Visual del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Distrito Federal.
director de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. Actualmente es director del Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, pues, buenos días a los miembros del presidio, buenos días a todos los invitados y sobre todo muy buenos días a mis compañeros y amigos, personas con discapacidad visual que me han permitido en esta ocasión estar nuevamente y regresar a una escuela que sin duda alguna se convierte en un referente de vida para mí, que es la Escuela Nacional para Ciegos. Como bien se señalaba, estuve en 1979, estuve en el área de rehabilitación y bueno, pues no puedo dejar de lado el agradecimiento a esta Escuela Nacional para Ciegos porque indudablemente que lo poco que hasta ahora soy y aunque a pesar de lo mucho que pueda faltar, indudablemente que los cimientos a partir de mi discapacidad visual pues los conseguí, los obtuve y aún los mantengo gracias a la posibilidad de haberme rehabilitado en una escuela como esta, a la que le guardo un gran afecto y cariño. Pasando un poquito a lo que me corresponde, primeramente pues una disculpa por parte de la ingeniera Miriam Arabián que tenía en su agenda de acudir a este evento, pero pues me dieron instrucciones de acudir a un asunto que indudablemente a todos nos atañe, que es el asunto de Ciudad Juárez, en el que el gobierno federal ahora se ha puesto a la encomienda de no solamente tocar el asunto de la seguridad, sino también tocar el asunto social, el asunto de la población en general, y no queda obviamente de lado la posibilidad de poder desarrollar políticas en favor de las personas con discapacidad de las ciudades y del Estado. Esto le llevó a estar desde el día de ayer, hoy y posiblemente mañana en Juárez para desarrollar algunas propuestas que el CONADIS ha estado aplicando o proponiendo para este fin. Pero bueno, en ese sentido me pidió que estuviera el día de hoy y pues que bueno, me da mucho gusto que me haya dado esta encomienda porque me da la posibilidad no solo de hablar de lo que en el tema estamos desarrollando en el CONADIS, sino particularmente qué podemos hacer y qué podemos recoger de eventos como este en beneficio de la población con discapacidad visual. Cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, pareciera a primera vista que tuviéramos que estar hablando de algo distinto a lo que el resto de las personas tenemos o tienen en materia de garantías individuales, en materia de derechos fundamentales. Pero la verdad no es así. Todas las personas que habitamos en México estamos regidos por normas, por leyes, por reglamentos, por principios, por costumbres. Indudablemente que desde el punto de vista normativo, pues la cúspide de nuestra normatividad nos lleva a entender que estamos regidos bajo un ordenamiento que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se recogen los ahora ya incluso impulsados reconocimiento, ya hay una iniciativa por ahí en la República para modificar el contexto de que hasta ahora se entiende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está compuesta por garantías individuales y más bien en este caso debemos de ir reorientando el principio de que son derechos humanos los que esta Constitución recoge. Partimos de que el artículo primero constitucional nos
señala que todos los mexicanos que se encuentran en el territorio, mexicanos no, que se encuentran en el territorio nacional, gozarán de las garantías individuales que esta Constitución consagra. Afortunadamente, ya hace algunos años hubo una adición a este artículo primero y se tocó un tema que pareciera para algunos que era como de excepción y hemos ido descubriendo que no lo es así, el tema de la discriminación. Establece la Constitución ahora en un tercer párrafo que se prohibirá la discriminación por una serie de circunstancias que comúnmente se conocen, la ideología, credo religioso, preferencias, situación económica, política, laboral y particularmente para nuestros intereses se tocaba ya el de las discapacidades. Aquí estamos hablando de que las personas con discapacidad no deberemos ser víctimas de actos de discriminación, de nadie, de servidores públicos, de empresarios, de personas en general, de prestadores de servicios, de nadie. ¿Qué es lo que nos permite a través de esta disposición constitucional? Bueno, pues que ahora, más que nunca, tengamos condiciones para hacer valer nuestros derechos como personas, antes que otra cosa, y cuando consideremos vulnerados nuestros derechos y particularmente nos veamos discriminados, podamos en consecuencia llevar a cabo acciones a través de las instituciones que para eso existen. Me voy a ir deteniendo en cada uno de estos puntos para tocar un poco lo que pretendemos y lo que pensamos desarrollar o impulsar en el CONADIS. En este sentido, pues, estamos contemplando seriamente una campaña de medios en la que se hable particularmente de los derechos de las personas con discapacidad, en donde se señale claramente que si queremos convivencia entre unos con otros, de reconocer la igualdad entre los iguales y la desigualdad entre los que no lo hayan, tenemos ante todo que respetarnos, tenemos ante todo que aceptar que la humanidad, la sociedad, nuestro mundo, está constituido por una serie de circunstancias y de personas, dentro de las cuales estamos las personas con discapacidad. Entonces, esta campaña pretende sensibilizar, pretende reencontrarse, no solamente en el terreno de la atención hacia la sensibilización a los menores de edad, que indudablemente parte importante de este trabajo es a las primeras edades de vida, donde existe una mayor recepción y una mayor posibilidad de formación, sino también hacia los sectores de jóvenes, adultos, en los que indudablemente el tema de la discapacidad tendrá que ser una parte trascendental de la educación. Más adelante nos señala nuestros principios constitucionales la posibilidad de que las personas con discapacidad y las personas en lo general gocemos de la oportunidad y el derecho a tener una educación laica, gratuita, sobre todo en lo que son los sistemas, el sistema educativo a nivel primario y secundario, en el que las personas con discapacidad hemos tenido oportunidades de integrarnos y incluirnos poco a poco a través de una serie de programas que las dependencias en la materia nos están desarrollando. En este sentido, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, a través del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2010, dispuso en un artículo transitorio, el 16, que se creara el Fondo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, el cual pudiera ser ejercido a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, y este consejo pudiera, a través de sus integrantes, que son 7 dependencias de la Administración Pública Federal y el INF nacional, definir de qué manera debería de ejercerse este recurso. Indudablemente que uno de los temas que está considerado, y entiendo que en eso está en pláticas para definir cuáles sean los mecanismos, es hacia las instancias que llevan a cabo el tema de la educación.
la educación en la que se tendrá que partir desde criterios de fortalecimiento hacia la inclusión educativa, la modificación en algunas de las disposiciones normativas que permiten la inclusión educativa de las personas con discapacidad, indudablemente el trabajo de la sensibilización, la capacitación a maestros en esos tópicos de la atención a alumnos con discapacidad, el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles, que garantice que haya accesibilidad, y sobre todo en el caso de las personas con discapacidad visual, la posibilidad de que se fortalezca las herramientas y los mecanismos que permitan el acceso a la comunicación, a la información, a la obtención de datos a través de medios alternativos, como ahora se tienen y que se conocen como a través de los sistemas automatizados de la Internet, con el uso de programas de cómputo que se convierten en lectores de pantalla para ciegos. En este sentido, indudablemente que en lo particular recojo la intención y el deseo de que dentro de las posibilidades de este recurso, que en este momento es modesto, pero que seguramente dará la posibilidad de que se haga de manera cotidiana y en aumento para los siguientes ejercicios fiscales de la Federación, pues llegue indudablemente a permear los beneficios a las instituciones de educación especial, como el caso de la Escuela Nacional para Ciegos. Ojalá si las instancias aún no han tocado esto, no es un tema que me corresponda a mí conocerlo, pero si no fuera el caso, ojalá haya posibilidades de que este acercamiento se dé para escuchar directamente cuáles puedan ser las propuestas. En otro terreno que nuestros propios derechos nos permiten considerar, pues indudablemente de gran trascendencia posterior a que podamos lograr una educación, que podamos tener una incorporación educativa, pues está la parte del trabajo, en el cual las personas con discapacidad indudablemente que formamos parte importante de este derecho, de esta posibilidad de incluirnos, de esta posibilidad de ser considerados. Y bueno, pues no puedo dejar de lado que la discapacidad visual es un terreno en el que sin duda alguna genera una serie de circunstancias que se deben de tocar. En ese sentido hay ordenamientos que ya afortunadamente consideran la necesidad de que se impulse la posibilidad de que las personas con discapacidad sean integradas laboralmente en cualquiera de los ámbitos, ya sea en el sector privado, en el sector público. La ley del impuesto sobre la renta de 2002 ya señala claramente que podrá haber estímulos fiscales a quien emplea a una persona con discapacidad. Igualmente, este ordenamiento nos habla de la accesibilidad, y también habrá estímulos fiscales para quienes garanticen la accesibilidad de los lugares donde se establezcan condiciones laborales para personas con discapacidad. ¿Qué estamos haciendo en este terreno? Bueno, pues ya se tiene un programa nacional de inclusión laboral y capacitación hacia personas con discapacidad, impulsado conjuntamente con la Secretaría de Trabajo y Protección Social, Prevención Social, y en el que, de acuerdo al fondo que comentaba hace un momento, pues se han estado estableciendo una serie de propuestas que en total, si no mal recuerdo, son alrededor de 6 o 7 propuestas que van desde la capacitación hacia el personal de recursos humanos, que sensibilice la posibilidad de incluir laboralmente a personas con discapacidad, la capacitación en acciones laborales o opciones laborales específicas que puedan atender hacia el sector de la población con discapacidad, la obtención de datos estadísticos de cuál es la situación que guarda la integración laboral en el sector público, porque es una parte que también es importante no solamente conocerla, sino partiendo de esto nos permita generar alternativas hacia la inclusión laboral como servidor público, la posibilidad de llevar a cabo trabajos de investigación hacia dónde debemos orientar las políticas encaminadas hacia garantizar mejores condiciones laborales de las personas con discapacidad,
y algo muy importante, los derechos propios de las personas con discapacidad. En este momento se tienen dos iniciativas, una en el Senado de la República, otra en la Cámara de Diputados, que hablan sobre, en la primera, un capítulo específico sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad, en donde ya no solamente se tocaría la oportunidad propia de las personas a incluirse laboralmente, sino la posibilidad de la capacitación, la defensa, el reconocimiento, la posibilidad de mejorar laboralmente ya a una persona, más allá de que tenga una discapacidad y que se reconozca sus aptitudes antisociales. En el otro, en la Cámara de Diputados, se incluye dentro de unas reformas integrales a la Ley Federal del Trabajo consideraciones similares, se adiciona el tema de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad en algunos de los artículos generales de esta disposición. Otro de los aspectos que me parece que resulta importante dentro de este asunto productivo es el de las personas con discapacidad que tengan proyectos productivos, que tengan intención de ser sus propios dueños de alguna actividad que les genere algunos ingresos, que les genere la posibilidad de tener una vida digna. Y en esto también se ha fortalecido a través de este fondo la generación de alternativas y de acuerdos con instancias como es CONAES, de la Secretaría de Economía, en donde se pretenderá llevar a cabo acciones que nos permitan en este año impulsar un programa que ya se tenía, pero que ahora podrá beneficiar a un número mayor de personas con discapacidad que presenten alternativas de proyectos productivos, propuestas a través de la generación de talleres de incubación que se llevarán a cabo en todo el país, a través de instituciones educativas que están ya trabajando en el desarrollo de este taller, la posibilidad de promover estas alternativas y finalmente la posibilidad de financiar en algún sentido y en algún nivel la concreción de estas propuestas. Y se concluiría en ese sentido con una capacitación anual hacia quienes ya están teniendo la realización, el desarrollo de sus proyectos a través de cursos de capacitación que anualmente se les daría para actualizarlos en algunos aspectos que tuvieran necesidad de obtener. Uno más que toma muy en cuenta la participación de las organizaciones de personas con discapacidad es a través de INDESOL, que cotidianamente lo ha estado llevando a cabo, y ahora a través de este Fondo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad logran fortalecer más la posibilidad de apoyar a organizaciones de la población de personas con discapacidad o de las que atienden el sector hacia la presentación de proyectos en temas educativos, de accesibilidad, de atención integral, de rehabilitación, de salud y de una serie de posibilidades que permitan a las organizaciones obtener un financiamiento y continuar con las labores propias de esto. Entiendo que en breve, ya es cuestión de algunas semanas, la convocatoria en ese sentido ya será publicada en el diario oficial de la Federación. Así podemos avanzar en algunas propuestas, como es el derecho a la vivienda, que también es un terreno que consideramos que, como cualquier otro, las personas con discapacidad tenemos esa demanda justa, esa exigencia. Y ahora pues también estamos trabajando conjuntamente con la Fórmula Nacional de Habitación Popular, FONAPO, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con un programa que permitirá la posibilidad igual de poder incluir financiamiento para la construcción de viviendas a las personas con discapacidad. Evidentemente que en este caso conjuntamente se está teniendo una propuesta desde el punto de vista arquitectónico que permita garantizar que lo que hasta ahora tiene dentro de sus reglas de operación el programa Tu Casa pueda garantizar la posibilidad de construir vivienda en condiciones propias para las personas con discapacidad en materia de accesibilidad. Se está ya casi por tener una propuesta del prototipo y evidentemente pues la celebración de
Como vemos, se ha estado también considerando asuntos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad en el terreno habitacional, en el terreno de la salud, en el terreno educativo, en el terreno laboral. Igualmente en el terreno cultural tenemos la posibilidad de considerar una serie de acciones que a través de CONACULTA se estará llevando en el sentido de poder discutir, por un lado, la participación cultural de las personas con discapacidad, por lo que se demostraría las habilidades y las aptitudes y las posibilidades de ser incluidos en el terreno laboral y cultural de las personas hacia estos sectores, y por otro la oportunidad y los derechos que tenemos las personas con discapacidad a disfrutar de las actividades culturales, ya sea por asuntos de accesibilidad, ya sea por asuntos de costos, en los que pueda haber algunos beneficios en este sentido. Podría avanzar en algunas otras cuestiones, otras consideraciones que estamos contemplando en el terreno de la generación de políticas hacia las personas con discapacidad, pero no quisiera utilizar tanto el micrófono, solo señalar que tenemos un programa nacional para el desarrollo de las personas con discapacidad de la presente administración, que es el primero que nos permite en esta ocasión tener claros los objetivos, metas, índices de evaluación y de generación de compromisos. Son 9 objetivos, grandes objetivos que está planteando la administración pública del terreno de la discapacidad, y que sin duda alguna estamos buscando la continuidad. No queremos que sea un programa que, terminando la presente administración, tenga que replantearse, tenga que desarrollarse nuevas líneas, sino que simplemente tenga que fortalecerse, que tenga las posibilidades de ir creciendo a través de las administraciones y que tenga la posibilidad de aterrizar ante todo en este sentido. Es un programa que tendrá mecanismos de seguimiento en los que la sociedad civil organizada tendrá una participación importante a través, en principio, del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, en el que se forma parte actualmente 26 organizaciones y que en breve aumentará a través de una tercera convocatoria que para estos fines se llevará a cabo. ¿Qué hacer en este terreno? Bueno, pues indudablemente me queda claro que la participación de todos y cada uno nos corresponde. A las autoridades, indudablemente por consideraciones de orden normativo, por consideraciones constitucionales, por las atribuciones propias que tenemos la obligación y la encomienda de generar políticas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Las instancias legislativas les corresponderán cada vez más perfeccionar los ordenamientos que permitan que las personas con discapacidad seamos incluidos en todo el quehacer nacional. En este terreno, todos los decirles que tenemos alrededor de 32 leyes de carácter federal que más o menos tienen disposiciones que benefician a las personas con discapacidad. Algunas de ellas tendrán que ser reformadas para dar mejores resultados, otras tendrán que establecerse disposiciones en sus reglamentos que para estos fines existan, y algunas otras están ya aplicándose disposiciones propias en las políticas que las acciones propias de cada una de las secretarías que forman el gobierno federal tienen, y con la participación coordinada y a través de convenios y acuerdos con los estados, las entidades federativas y el propio Distrito Federal. El asunto del acceso a la justicia y la seguridad jurídica no lo estamos dejando de lado, indudablemente que el Poder Judicial tiene una participación importante en ese sentido, y es el que podamos garantizar que las personas con discapacidad no seamos víctimas de abusos, no seamos víctimas de vernos marginados al momento de ser parte en algún procedimiento, ya sea de orden penal, civil, administrativo, y en el que muchas veces las personas, sobre todo con discapacidad visual y sordas, nos encontramos en circunstancias a veces difíciles. Estamos para ese fin desarrollando algunas alternativas que tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, en las que de
manera a distancia se está proponiendo la posibilidad de que pueda haber intérpretes de lenguaje de señas para que puedan asistir a personas con discapacidad auditiva en juzgados, en agencias del Ministerio Público, la participación indudablemente de instancias que puedan garantizar, por ejemplo, la producción de documentos y de información en el sistema braille, la posibilidad de que las organizaciones puedan en un momento dado nombrar a personas que puedan convertirse en asesores o asistentes de personas con discapacidad visual al momento de presentarse en algún procedimiento de carácter judicial o jurisdiccional. Un tema que generalmente no se toca y también tenemos el derecho a él son los derechos electorales y políticos. Sin duda alguna que existe un ordenamiento que es la ley federal, una ley federal electoral que nos permite la posibilidad, a través de un código electoral, de tener algunas consideraciones en ese sentido. Incluso en la práctica, algunos ya hemos podido utilizar lo que se conoce como las mascarillas braille, en las que aparece la información de las alternativas que tenemos para emitir nuestro voto, pero creo que esto, si bien es cierto, en el caso de la discapacidad visual, de alguna manera ha resuelto nuestra participación, hay otra parte que también indudablemente se ha dejado de lado y que es importante fortalecer, que es el hecho de poder no solamente votar, sino ser miembros o integrantes de una sociedad en la que podamos ser votados, es decir, ser considerados para puestos de elección. Ya ha habido y actualmente hay ejemplos que existen en las cámaras. En algún momento hubo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un compañero ciego, Ignacio León Robles, quien fue el primer legislador en el Distrito Federal con discapacidad visual. Hay algunos diputados estatales que lo presentan, pero indudablemente que siguen siendo casos aislados, casos de excepción, y creo que en este sentido merecemos la posibilidad de que esto se convierta como en algo cotidiano, como en algo que haya una mayor participación política de las personas con discapacidad. En este sentido se está trabajando conjuntamente con el Comité de Seguridad Jurídica y Acceso a la Justicia de los CONADIS en la posibilidad de acercarnos a las instancias electorales, a las instancias partidistas y a los sectores que tengan que ver con el tema para fortalecer la modificación de normatividades, la posibilidad de incluir dentro de sus normatividades internas de los partidos una serie de cuestiones que beneficien el derecho, el acceso a la participación político-electoral de las personas con discapacidad. Podríamos avanzar en estos terrenos, pero insisto, más que nada me gustaría que este espacio pudiera ser para compartir impresiones, para compartir ideas, para compartir propuestas que yo me pueda llevar y hacerlas saber a la ingeniera Arellano, a las instancias competentes en la materia, hablar de qué debemos de hacer, qué es lo que falta por hacer para garantizar que haya una continuidad en los trabajos sociales, los beneficios de las personas con discapacidad. En ese sentido, como medio de participación, solamente señalando y reiterándome el agradecimiento a la Escuela Nacional para Ciegos, que me dio la oportunidad de prepararme, de retomar los elementos y los mecanismos que me permitieron ser lo que hasta ahora he podido ser, aún por una serie de limitantes y de carencias que seguramente sigo teniendo, pero que indudablemente tuvo algo mucho que ver y que es con lo que concluyo mi participación. Los resultados de lo que se haga en una escuela, de lo que se haga con un maestro, de lo que haga un padre de familia, de lo que haga una sociedad, tiene mucho que ver la disposición de nosotros, la intención de que podamos superarnos, de que hagamos algo por nosotros, está en nuestras manos. Lo demás son elementos paralelos que nos dan la certeza, pero si nosotros no tenemos